La portada cayó como una bomba en mitad del verano y nadie estaba preparado para la onda expansiva que traería consigo. En los kioscos, entre titulares brillantes y sonrisas impostadas, una frase destacaba con tinta gruesa y mirada acusadora, anunciando un supuesto drama absoluto que señalaba directamente a Carlota Corredera y vinculaba su caída a la figura siempre polémica de Rocío Carrasco, como si el destino de una dependiera inevitablemente de la otra. Bastó esa imagen para que los teléfonos comenzaran a arder, para que las redes sociales se llenaran de mensajes encendidos y para que el nombre de la presentadora volviera a situarse en el centro de una tormenta mediática que parecía no tener fin. Algunos hablaban de ruina, otros de traición, otros de consecuencias inevitables, pero lo cierto es que, más allá del papel impreso y del ruido digital, había una mujer de carne y hueso intentando comprender cómo su vida profesional se había convertido en un campo de batalla tan feroz. Durante años Carlota había sido un rostro reconocible de la televisión, una comunicadora firme, apasionada y, para muchos, valiente. Su implicación en determinados debates la situó en una posición que despertó aplausos y críticas a partes iguales. Cuando decidió apoyar públicamente a Rocío Carrasco en uno de los momentos más delicados y mediáticos de la historia reciente del entretenimiento en España, sabía que no todos lo entenderían, pero probablemente no imaginó la magnitud de las consecuencias. La televisión, ese escenario luminoso que eleva y derriba con la misma facilidad, comenzó a mostrar grietas bajo sus pies. Los índices de audiencia se analizaban con lupa, los comentarios en tertulia se volvían más afilados y cada gesto era interpretado como una declaración de intenciones. La revista que desató el vendaval aseguraba que lo había perdido todo, que su posicionamiento la había arrastrado a un aislamiento profesional irreversible. Sin embargo, como suele ocurrir en estos relatos cargados de dramatismo, la realidad era más compleja que un simple titular. Se hablaba de proyectos cancelados, de contratos que no se renovaron, de reuniones que quedaron en promesas. En los pasillos de las productoras se susurraban teorías sobre el desgaste de una figura que se había convertido en símbolo de una causa que dividía al público. Algunos ejecutivos, según versiones no confirmadas, temían que su presencia polarizara demasiado a la audiencia. Otros defendían que precisamente esa intensidad era la esencia del espectáculo. En medio de esa marea de opiniones, Carlota intentaba mantener la compostura. Quienes la conocían de cerca describían noches en vela, conversaciones interminables con su círculo más íntimo y una mezcla de orgullo y cansancio difícil de explicar. Defender una postura en televisión no es solo pronunciar palabras ante una cámara, implica asumir que millones de personas juzgarán cada matiz, cada silencio, cada lágrima. Y cuando la figura a la que apoyas es tan controvertida como Rocío Carrasco, el efecto se multiplica. La historia de Rocío, con sus capítulos de dolor, enfrentamientos familiares y declaraciones impactantes, había sacudido al país entero. Al posicionarse, Carlota no solo ejercía como presentadora, sino como voz comprometida, y eso, para bien o para mal, redefine una carrera. Los detractores no tardaron en señalar que había cruzado una línea peligrosa entre la información y la implicación personal. En foros y platós rivales se repetía la idea de que la televisión exige una distancia que ella había decidido romper. Sus defensores, en cambio, insistían en que el silencio también es una postura y que callar ante determinados testimonios habría sido una forma de complicidad. Esa dualidad convirtió su nombre en tendencia constante, en motivo de debate y, finalmente, en objeto de esa portada que hablaba de ruina como si se tratara de un hecho consumado. Pero, ¿qué significa realmente perderlo todo en el mundo del espectáculo? ¿Es la ausencia temporal de un programa, la disminución de presencia en pantalla, el descenso en popularidad? Para alguien que ha construido su identidad alrededor de la comunicación, el mayor temor quizá no sea la falta de contratos, sino la sensación de que la narrativa pública sobre su persona se ha descontrolado. La revista describía un panorama sombrío, casi apocalíptico, en el que Carlota aparecía aislada, traicionada por un medio al que había dedicado años de trabajo. Sin embargo, otras voces apuntaban a que los ciclos televisivos son cambiantes y que lo que hoy parece un final puede convertirse mañana en un nuevo comienzo.
Mientras tanto, Rocío Carrasco seguía siendo una figura central en la conversación mediática. Su historia había abierto debates profundos sobre violencia, credibilidad y responsabilidad social. Carlota, al alinearse con ella, asumió un rol que trascendía el entretenimiento. Para algunos espectadores, esa decisión fue admirable, para otros, imperdonable. La polarización se convirtió en moneda corriente y la presentadora pasó de ser conductora de un programa a símbolo de una postura ideológica. Ese peso no es ligero. Cada aparición pública se transformó en un examen, cada entrevista en una prueba de fuego. En su entorno más cercano se hablaba de resiliencia. De cómo, lejos de considerarse derrotada, analizaba los errores, si los había, y evaluaba los pasos a seguir. La industria televisiva es volátil y muchas trayectorias han atravesado etapas de silencio antes de resurgir con fuerza renovada. Sin embargo, el relato de la ruina vende más que el de la pausa estratégica. Por eso la portada tuvo tanto impacto, porque convertía un proceso complejo en una caída dramática, porque ofrecía al lector una historia con culpables y víctimas claramente delineados. Las redes sociales amplificaron el mensaje. Hashtags incendiarios, vídeos opinando sobre su supuesto declive, comparaciones con otros rostros que también vivieron momentos difíciles tras posicionarse en conflictos mediáticos. Algunos usuarios celebraban lo que consideraban un castigo merecido, otros denunciaban una campaña injusta. En esa plaza pública digital, la verdad se fragmenta y cada cual construye su propia versión. Carlota, consciente de esa dinámica, optó en ocasiones por el silencio y en otras por mensajes medidos, defendiendo su derecho a expresarse y a evolucionar. La relación profesional con Rocío Carrasco también fue objeto de especulación. Se insinuaba que la amistad y la lealtad habían tenido un coste demasiado alto. No faltaron quienes intentaron enfrentar sus nombres, como si el éxito de una implicara la caída de la otra. Sin embargo, en declaraciones previas, ambas habían mostrado respeto y agradecimiento mutuo. En el fondo, la historia era más un reflejo del funcionamiento de los medios que de una enemistad real. Cuando dos figuras fuertes coinciden en un relato tan intenso, es casi inevitable que se conviertan en eje de controversia. En el plano personal, la presión mediática deja huellas. La familia, los amigos, incluso desconocidos en la calle, reaccionan a lo que leen y escuchan. Imaginar que se ha perdido todo puede generar angustia incluso si la realidad es distinta. Por eso, más allá de cifras y contratos, el verdadero desafío quizá residía en sostener la autoestima y la convicción frente a una narrativa adversa. Las crisis públicas exigen una fortaleza que no siempre se ve, un trabajo interno silencioso que rara vez ocupa portadas. Con el paso de las semanas, el impacto inicial de la revista comenzó a diluirse, sustituido por nuevas polémicas y otros nombres en el centro del huracán. Así funciona el ciclo informativo, voraz y efímero. Sin embargo, la experiencia dejó una marca. Carlota comprendió que cada decisión en televisión tiene repercusiones imprevisibles y que el apoyo incondicional puede interpretarse como militancia. También descubrió que el público es diverso y que no existe forma de contentar a todos. Esa lección dura pero valiosa podría convertirse en el cimiento de una nueva etapa. Algunos analistas del medio señalaron que su caso evidenciaba un cambio en la televisión española, donde la frontera entre información y activismo se vuelve cada vez más difusa. Otros defendieron que la autenticidad es precisamente lo que mantiene viva la conexión con la audiencia. En cualquier caso, reducir su trayectoria a una supuesta ruina resultaba simplista. Las carreras no se miden solo por la presencia constante en pantalla, sino por la capacidad de adaptación, por la coherencia y por la resistencia ante la adversidad. En entrevistas posteriores, cuando se le preguntó indirectamente por esa etapa turbulenta, Carlota habló de aprendizaje, de revisión y de crecimiento. No negó las dificultades, pero tampoco aceptó la etiqueta de derrotada. Esa actitud contrastaba con el dramatismo de la portada inicial y ofrecía una narrativa alternativa, la de alguien que atraviesa un temporal sin renunciar a su esencia.
Rocío Carrasco, por su parte, continuaba su propio camino mediático, consciente de que su historia había marcado un antes y un después en el panorama televisivo. Quizá el mayor error de quienes anunciaron que lo había perdido todo fue subestimar la capacidad de reinvención que caracteriza a muchos profesionales del espectáculo. La televisión ha visto regresar a figuras que parecían olvidadas y ha presenciado caídas mucho más abruptas seguidas de resurgimientos inesperados. En ese contexto, hablar de final definitivo resulta prematuro. La industria evoluciona, los formatos cambian y las oportunidades aparecen donde menos se espera. El llamado drama absoluto, entonces, podría entenderse más como un episodio intenso dentro de una trayectoria extensa que como un desenlace irrevocable. Las revistas necesitan historias impactantes, los lectores buscan emociones fuertes y los protagonistas, a veces sin quererlo, se convierten en personajes de una narrativa que otros escriben. Pero detrás de cada titular hay matices, silencios y procesos que no caben en una frase contundente. Hoy, cuando se recuerda aquella portada que proclamaba su ruina, muchos la ven como un ejemplo de cómo el sensacionalismo puede exagerar momentos de transición. Carlota Corredera sigue siendo un nombre reconocido, asociado a debates que marcaron época y a decisiones que generaron conversación. Si perdió algo en el camino, tal vez fue la comodidad de la neutralidad o la tranquilidad de pasar desapercibida. Pero también ganó experiencia, visibilidad y una comprensión más profunda del poder y el riesgo que implica tener voz en un medio tan influyente. En definitiva, la historia que comenzó con un titular explosivo terminó revelando algo más humano y complejo, la vulnerabilidad de quienes trabajan bajo el foco constante y la facilidad con la que el relato público puede inclinarse hacia el dramatismo extremo. Ni heroína intocable ni figura arruinada sin remedio, Carlota encarna las contradicciones de una televisión que exige posicionamiento pero castiga sus consecuencias. Y en esa tensión permanente entre aplauso y crítica, entre apoyo y rechazo, se escribe el verdadero guión de su trayectoria, uno que no cabe en una sola portada ni se agota en un supuesto drama absoluto.
Y cuando parecía que el eco de aquel titular comenzaba a apagarse, surgieron nuevas voces dispuestas a reavivar la llama, analizando cada movimiento de Carlota como si se tratara de una pieza clave en un tablero donde todos creen entender la estrategia mejor que la propia protagonista. Algunos programas dedicaron bloques enteros a debatir si su silencio era síntoma de derrota o cálculo inteligente, si su menor presencia en pantalla respondía a un veto tácito o a una decisión personal de tomar distancia. En ese juego de interpretaciones, la realidad volvía a diluirse entre opiniones interesadas y conjeturas sin confirmar. En privado, quienes habían compartido años de trabajo con ella describían a una profesional meticulosa, consciente de que la exposición constante termina pasando factura. Recordaban cómo en los momentos más intensos del conflicto mediático relacionado con Rocío Carrasco, Carlota asumía la responsabilidad de conducir debates cargados de emoción, lágrimas y acusaciones cruzadas. No era una tarea sencilla. La presión de sostener un discurso coherente mientras el país entero discutía sobre el mismo tema requería una fortaleza que pocos reconocían abiertamente. Sin embargo, la narrativa dominante prefería simplificarlo todo en una ecuación directa: apoyo igual a caída. La supuesta ruina también se medía en términos económicos, como si el valor de una carrera pudiera reducirse a cifras filtradas sin contexto. Se hablaba de contratos millonarios perdidos, de colaboraciones canceladas, de proyectos que nunca llegaron a materializarse. Pero en el mundo audiovisual, los acuerdos cambian constantemente, las negociaciones se congelan y se reactivan, y las oportunidades dependen de factores que van mucho más allá de un único posicionamiento. Aún así, la idea de que lo había perdido todo resultaba demasiado atractiva para dejarla escapar. Mientras tanto, el público seguía dividido. En eventos y encuentros públicos,